Hola, ¿cómo están? Y qué bueno que sigan con nosotros. En temáticas anteriores miramos todo lo que tiene que ver a crear valor, miramos conceptos de negociación, ajuste mutuo y entre otras temáticas referente a la negociación. Hoy vamos a ver una parte de la negociación que aparece mucho, que son los conflictos. Pero antes de continuar con esta temática, recordarles que en nuestro material de apoyo habrán y encontrarán algunos talleres, encontrarán algunos formatos que les permitirá profundizar sobre el tema. Así que no siendo más, vamos por ello. Primeramente vamos a ver qué es un conflicto o la definición de un conflicto. Todos hemos sido parte de un conflicto en algún momento de nuestra vida, ya sea personal, sentimental, e incluso laboral y o profesional. Pero en sí, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es un desacuerdo u oposición de intereses, ideas y demás. Los conflictos son el resultado de la interacción entre personas interdependientes que perciben metas incompatibles e interfieren entre sí en la consecución de dichas metas. Básicamente son personas que no les gusta que estén bien ni que estén mal, sino que con el simple hecho de hacer que uno no logre sus objetivos o metas, tanto empresariales, profesionales o personales, se sienten satisfechas. Pero debemos entender que existen niveles y tipos de conflicto. Bueno, aquí vamos a mencionar los cuatro más fuertes o los que más se utilizan actualmente. El primero es el conflicto intrapersonal o intrapsíquico. El segundo es el conflicto interpersonal. El tercero es el conflicto intragrupal y el cuarto es un conflicto intergrupal. A continuación, vamos a ver cada uno de ellos para profundizar mucho más sobre el tema. Bueno, ahora vamos a explicar cada uno de estos tipos de conflictos o niveles de conflictos que miramos anteriormente. El primero es el conflicto intrapersonal o intrapsíquico. Básicamente es el conflicto en primera persona. Y su principal conflicto son las ideas, pensamientos, emociones, valores e impulsos. Muchas personas que tienen este tipo de conflictos, lógicamente, tienen como ese problema de inexistencia que dicen que se desarrolla, donde a veces uno empieza a analizar y empieza a cuestionar muchas situaciones. En cuestiones de decir, si hago esto o si no hago aquello, tengo una idea, pero estas son las problemáticas, tengo un pensamiento bonito, pero esto es lo que actualmente pienso negativamente. Y allí es donde empieza a haber ese conflicto. ¿Por qué? Por el pensamiento, idea, emoción o valor que predomine. ¿Sí? Entonces hay que tener muy claro cuando usamos ese tipo de estilos de conflicto que todos lo pasamos, sí, todos como seres humanos estamos predispuestos a este estilo de conflictos, pero lo importante es saber en qué momento lo podemos manejar y en qué momento debemos aplacar. Siguiendo con nuestro segundo tipo de conflicto, tenemos el conflicto interpersonal, que básicamente es el conflicto entre personas, cónyuges, empleados, hermanos y demás. Son esos conflictos familiares que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, o conflictos con compañeros de trabajo, conflictos sentimentales con nuestras parejas, entre otros. Sí, son esos conflictos que se dan entre personas por diferentes circunstancias, o porque no llegamos a un mutuo acuerdo, o porque una persona piensa que eso es feo y nosotros también, y empezamos como a desarrollar el conflicto como tal. Cuando hablamos con el conflicto intragrupal, ¿sí? Cuando hablamos de ese tercer nivel de conflicto, es cuando se desarrolla dentro de un grupo, a veces dentro de familias, clases de unidades, de viviendas, que afectan la capacidad del grupo. Por ejemplo, cuando desarrollamos muchos conflictos dentro de una organización, empieza a verse afectada la productividad de la unidad de trabajo. ¿Sí? Un ejemplo, supongamos que somos jefes de personal de producción y hay muchas anomalías que no les gusta a los trabajadores, a los empleadores. Algunos empleados, un grupo de ellos piensan que los estamos presionando más de lo normal y otros piensan que por el contrario, que son muy consentidos. Y empieza a generarse como ese conflicto por querer tener una posición dominante. Recuerden que en ese conflicto intragrupal afecta al desarrollo de la organización. Cuando miramos un conflicto intergrupal, es ese
conflicto que se desarrolla entre grupos, organizaciones, grupos étnicos, países y o comunidades. Hoy por hoy estamos viviendo obviamente un conflicto bélico en lo que tiene que ver con la parte euroasiática del planeta. Y miren que ahí es donde se mira o se gestiona claramente este conflicto intergrupal, que lógicamente sabemos cuáles son los intereses de las dos partes, pero miren que ahí es donde se empieza a desarrollar el conflicto, que a la larga termina perjudicando a todas las personas que viven en esa zona. Ahora vamos a ver las diferentes funciones y disfunciones de un conflicto, ¿sí? Entonces, todas las personas creen que los conflictos son negativos, ¿sí? Creen que son malos, disfuncionales, que nos lleva a peor. Pero también los conflictos nos permiten mejorar y crear, analizar muchos elementos que ayudan a desarrollar una imagen diferente. Por ejemplo, dentro de estas características miramos que una de las funciones y disfunciones de un conflicto son metas competitivas de ganar o perder. ¿Sí? A veces las partes compiten entre sí por no ganar y o perder. Es donde entendemos qué función tiene un conflicto. Un conflicto no solo es que alguien hace malo o algo bueno, no. Es también lo podemos ver como una competencia, donde podemos desarrollar y obviamente mejorar e incluso en una competencia deportiva vamos a ganar o a perder. Y no necesariamente es un conflicto como tal. Que lo vemos negativamente es diferente, pero también lo podemos ver desde otra perspectiva. Percepción errónea o parcialidad. A veces dentro de los conflictos genera esa cuestión donde no todos tienen la razón, ¿sí? Y donde otras personas miran o son más neutras y pueden ver de una manera diferente la situación. Y cuando aparecen estos dos conflictos, ¿qué pasa? Empieza básicamente a desarrollarse nuevas situaciones, nuevos conceptos, y a ver de una forma diferente las situaciones que no eran tan complicadas. Una de las funciones y disfunciones es que ponemos a flor de piel y lo demostramos son las emociones. Hay personas que no pueden controlar sus emociones y hay otras que sí. Entonces los conflictos nos permiten analizar y lógicamente nos permiten comprender y entender nuestras emociones. Qué tan impulsivos somos o en su defecto qué tan pasivos también somos. También otra de las funciones es crear problemas confusos. A veces muchas situaciones desarrollan este tipo de problemas que ni siquiera los entendemos ni los comprendemos, ¿sí? Muchas veces empezamos el problema y a la larga terminamos diciendo por qué estamos discutiendo. Ahí es cuando se desarrollan esos problemas confusos. También miramos lo que son los compromisos rígidos. A veces, dentro de los conflictos, genera estos compromisos que no queremos hacer o que no debemos hacer, ¿sí? Y quedamos atrapados en una posición que, o lógicamente, tenemos que tomar la decisión que no queremos. Pero por nuestro compromiso que se ha desarrollado gracias al conflicto, pues debemos tomar una decisión rápida. Diferencias amplias y semejanzas reducidas. Cuando hablamos de esto es cuando se cierran los compromisos y los problemas se dibujan, tienden a verse entre sí y con posiciones mutuas. Básicamente nos permiten como que, no nos permiten como que analizar de la mejor manera. A veces ampliamos más las diferencias, ¿sí? Como que buscamos más alternativas para desarrollar un conflicto en vez de buscar soluciones o igualdades que nos permitan mermar el conflicto. Y la última es la disminución de comunicación. Cuando desarrollamos un conflicto o una de las funciones y disfunciones del mismo conflicto es disminuir la comunicación. Porque ¿qué pasa? Cuando dos personas están discutiendo o llegan a malos términos, lo más fácil que hacen es ya no hablarse, ya no hablar, ya no interactuar y ya no comprenderse, ¿sí? Porque lógicamente ambas partes están en un disgusto. Ahora, como ñapa adicional, les voy a dar la última que es el aumento del conflicto. El aumento del conflicto básicamente quiere decir que en vez de solucionar, lo que hacemos es maximizar el problema.
usamos la comunicación, pero no para apaciguarlo, sino para incrementar el problema, incrementar los inconvenientes y por ende hacer que las diferencias sean mucho más amplias. Entonces tengan en cuenta estas funciones que acabamos de ver ahorita y miremos cuál hemos cometido en algún momento de nuestra vida. Bueno, espero que les haya gustado estas temáticas del conflicto. Son muy interesantes porque les dimos unos parámetros claros de cómo funcionan estos conflictos y de cómo actuar de alguna manera con ellos. También entendimos las emociones y cada una de esas características que manejan. Así que los invito a que en nuestro material de apoyo revisen y encuentren un taller referente a las temáticas que vimos hoy en Cuestionar Conflictos. Así que no siendo más, los espero en la próxima y hasta pronto.